que corren los minutos. Lucas, por favor, empezá a grabar. Listo, profe, ya está puesto. Gracias, gracias, querido. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Voy a seguir aceptando compañeros. He decidido no pagar lo que me pide Zoom. Eran $20 aproximadamente por mes. Por lo tanto, vamos a seguir como estamos. Vamos a entrar 3 veces y vamos a suspender los mismos 10 minutos para un café del encuentro anterior, que sería, por otra parte, nada grave, los mismos 20 minutos, 15, 20 minutos que daríamos de recreo en una clase presencial. Así que así seguimos, que nos está yendo muy bien, tanto a la mañana como a la tarde. Arrancamos entonces. Voy a repetir lo del parcial más tarde, no hay nada en realidad porque no hay fecha, cuando vea que entren más personas, si es que entran más personas. Bien, vamos a recordar que en el encuentro anterior estábamos dando o anticipando algunos elementos de antropología filosófica, porque era precisamente la antropología filosófica la rama de la filosofía que había elegido para dar algunos lineamientos muy simples, aunque hay, por supuesto, otras ramas, otras ramas, como por ejemplo la ética, como por ejemplo la nociología, como por ejemplo la metafísica, etcétera. Yo, entre todas esas ramas, quería dar algunos elementos de antropología filosófica que ya están abiertos en el aula virtual. Tienen un autor que se llama Scheler, Max Scheler, que es al que me voy a dedicar, y algunos textos míos indicando el pasaje de la antropología filosófica a la antropología cultural. Todo eso está abierto. 2 preguntas parecen ser las preguntas claves de la antropología filosófica, que pongo a partir de ahora como AF con sus siglas. Una es: ¿qué es el hombre? Y ya me he referido a esta perspectiva de la antropología filosófica clásica, que habla de hombre. Ya he hecho yo el encuentro anterior la salvedad de lo que yo interpreto en torno a esa referencia exclusiva a hombre. La segunda pregunta es:
asociada a la anterior, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Y es precisamente a esa pregunta a la que quiero apuntar a través del texto de Max Scheler. Y ese texto en cuestión se denomina el puesto del hombre en el cosmos. Lo voy a escribir adrede en griego. Y voy a jugar con el griego. Voy a incluir la palabra topos, que en griego quiere decir lugar, ámbito, región, pero también significa condición, significa estatuto. Por lo tanto, la pregunta se refiere al lugar y a la condición del hombre en el cosmos. Y la palabra griega quiere decir universo, quiere decir orden. Por lo tanto, se trata de un lugar que le da su propia condición humana, su propio estatuto humano. En ese sentido, si bien hay una zona compartida entre el hombre y el animal, que se denomina o se llama sustrato biológico o base fisiológica, vemos que en el hombre hay un plus, un valor agregado, un más. Vemos que hay en el hombre algo que parece de otro orden, y ya vamos a ver a qué se refiere Scheler cuando alude a este plus, a este valor agregado. Dice Scheler, el autor, insisto, al que me estoy refiriendo, que el animal está incrustado, este es el término que usa, en la naturaleza. Quiero que piensen por un instante lo que significa estar incrustado. Piensen en una caja de luz incrustada, por ejemplo, en la pared. Alude a fijado, alude a inmovilizado, alude a suturado en la naturaleza. Y
Esto quiere decir que el animal no puede ir más allá de los límites que su propia naturaleza le impone. No puede traspasarlos. Es lo que decíamos, admito compañeros, es lo que decíamos el lunes anterior cuando anticipaba precisamente estos temas, que la vaca morirá vaca, el mosquito morirá mosquito. Y voy a escribir, voy a dibujar, más vale, en el pizarrón, un esquema que habrá que entender, porque de lo contrario va a parecer un error, y es esa relación. Lo que intenté hacer es la relación entre el animal y la naturaleza en la medida A de animal, N de naturaleza, en la medida en que la naturaleza constituye la prolongación del animal. Es como si, acepto un compañero, es como si pensáramos en pez agua, vaca campo, ave aire, en una unión estructural entre el animal y su medio. En este sentido, el animal está fijado a su medio natural sin poder salir de esa relación. El hombre, en cambio, rompe esa ligazón y puede separarse de la naturaleza, esto es, tomar distancia, generar un hiato, precisamente una separación, y en esa distancia el hombre interroga la naturaleza, cosa que el animal no puede hacer. El hombre, en este sentido, puede extrañarse de la naturaleza. La preposición latina ex significa salirse de alguna manera. Entonces, en ese extrañamiento, el hombre puede ser testigo y
observador consciente de la naturaleza, esto es, de lo real, de tapanta, una palabra que aprendimos el encuentro anterior. En esa distancia se produce precisamente el asombro del que hablaba el lunes pasado y Jaspers. Volvemos a pensar y a vincular lo que estoy diciendo hoy con aquel Jaspers del lunes anterior. Por esta razón, el autor, Scheller, sostiene que el animal posee medio físico o natural, mientras el hombre posee mundo. Se produce entonces una tensión entre medio y mundo. No es del todo correcto cuando nos referimos al mundo de las abejas, porque mundo es una categoría antropológica. El hombre tiene mundo porque dona el hombre, porque el hombre, vamos a ponerlo por las dudas, el sujeto, el hombre dona u otorga sentido y nombra las cosas. Esto significa que el mundo es el lugar donde habita el sentido que solo el hombre puede otorgar, dándose un mundo. En esta línea, esto que estoy diciendo significa que estamos en presencia de lo que Heidegger, otro pensador existencialista, de lo que Heidegger llama ser en el mundo. El hombre es un ser en el mundo. Por otra parte, ese plus que distinguimos desde la antropología clásica en el hombre es no solo la conciencia, perdón, pensé que había pasado algo, no solo la conciencia del mundo, sino la
conciencia de sí mismo. Y esto lo hemos visto el encuentro anterior cuando yo expliqué aquellos términos griegos de epimeleia y de epistrofe. Scheler, el autor que estoy comentando, llama a esa capacidad que el hombre posee en relación al animal espíritu, y es por esa capacidad que el hombre puede objetivar, ahora explico, la realidad y tomar conciencia de sí mismo. Objetivar significa la posibilidad humana de convertir algo en objeto de conocimiento, en objeto de inquietud e interrogación. Por lo tanto, es a través de esa facultad superior, el espíritu como capacidad superior permite, por otra parte, conocer la propia finitud como marca humana al tener conciencia de sí. El hombre tiene conciencia, el hombre tiene conciencia de su temporalidad y de su muerte, elemento que volvemos a relacionar con Jaspers y las situaciones límites. En términos de Heidegger, a quien nombré en esta misma clase, el hombre es un ser para la muerte, un ser para la muerte, esto es, con conciencia de su finitud. En este sentido, el animal dura en el tiempo como dura una planta, mientras que el hombre vive, mora, habita un mundo de sentido, un mundo de sentido. Además,
el hombre es un ser cultural, un hacedor de cultura inscrito, el hombre, en una dimensión poética. El verbo en cuestión es poieo, que significa producir, crear. En este sentido, el hombre es capaz de producir cultura, lo cual lo convierte en un hacedor de cultura, y la cultura como producto humano, momentito, que me equivoqué, como producto humano es el albergue del hombre. Según otro autor que nombré el otro día y que lo tienen presentado en los escritos que están abiertos, mis escritos no tienen fuente de esto, es Cassirer, alude al hombre como animal simbólico resultando la definición. Bueno, arrancamos con los que estamos. Sepan que puedo ir aceptando gente, por supuesto. Muy bien. Voy a tomar en este bloque otro elemento que nos retrotrae a cuestiones vistas por ustedes en las clases con el doctor Murad. No es bajo ningún punto de vista que esté corrigiendo elementos, sino agregando elementos que históricamente han formado parte del programa de introducción a la filosofía y que quiero que estén presentes. Por ese motivo, sigo con Platón, que sería el tema que estaría listo para darse, según lo que han visto anteriormente. Quiero tomar entonces un nuevo tema. Cierren los micrófonos, por favor, que vamos a llamar periodización de la filosofía antigua, y que es un tema que me parece que los va a ayudar a ordenar la cantidad de material que recibieron en mi ausencia, e incluso que los va a ayudar a ordenar los prácticos temporalmente.
Vamos a imaginar entonces una línea de tiempo imaginaria donde inscribiremos 5 periodos de la historia de la filosofía antigua y ahí va las siglas. Un primer periodo es el llamado cosmogónico. Cosmogónico. Este periodo es anterior al nacimiento de la filosofía y corresponde a una etapa de pensamiento mítico, a una etapa de pensamiento mítico. En este sentido, el periodo es prefilosófico, prelógico y prerracional, pero mucho cuidado con lo que voy a explicar. Pre significa anterior. Anterior a la filosofía, anterior a la razón que trae la filosofía y anterior a la lógica triunfante con la filosofía. Pero esto no implica que el mito sea irracional, sino que posee otro tipo de razón. Bien, veremos esto, nos haremos una panzada con esto en la cátedra de filosofía antigua el cuatrimestre que viene para los que siguen filosofía. En este periodo, aquello que explica lo real, que fundamenta tapanta todas las cosas, vamos incorporando cada vez más la palabra, es la divinidad, los dioses, algo que en griego aparece como ta theoi. Entonces, los dioses constituyen con sus luchas, hazañas, gestas, la explicación
del origen del cosmos, palabra que ya les definí como universo, como orden. Se trata de una explicación de carácter mágico religioso sin que esto implique un elemento peyorativo. Los autores que corresponden a este periodo y que Murad puede haber nombrado o trabajado son Détienne y Colli. Détienne y Colli. Y el gran protagonista de este periodo que relata o recita el mito es el poeta inspirado antecedente del filósofo, tal como lo concibe Détienne. Es el momento de Homero o Hesíodo, por ejemplo. Por lo tanto, un momento cosmogónico donde la pregunta, porque hay pregunta, radica en el origen o nacimiento del cosmos como universo. El segundo periodo es el llamado cosmológico. Y entonces, como siempre hacemos, vamos por cosmos, universo, orden y logos, de lógico, cosmológico, logos, que significa saber, estudió. Este momento es el que responde al tradicional pasaje del mito al logos. Bien, en este periodo cosmológico, es el del que estoy hablando, se da el nacimiento de la filosofía en el siglo VI antes de Cristo en Jonia, elemento que tomaré en el último bloque del día de hoy. En este periodo
La pregunta vuelve a recaer sobre el origen del cosmos, pero, cuidado, pero la respuesta es de carácter racional y no ya de carácter mítico. Digamos que lentamente el mito se debilita y cede lugar a otro tipo de saber anclado en el logos. Esto es la razón. Asimismo, se produce el nacimiento de la polis, esto es, de la ciudad-estado, a punto tal que un autor como Vernant agregó uno de los mayores helenistas que diera el siglo XX, alude a la filosofía como hija de la polis, de la ciudad. En otros términos, la polis es el medio de producción de la filosofía. El elemento último que explica Tapanta es de carácter racional, quedando lentamente, no es de un día para el otro, atrás las explicaciones mágico-religiosas. Voy a hacer una advertencia. Esto es la mirada canónica, ortodoxa, clásica de la historia de la filosofía antigua. Cuando sean mis alumnos de filosofía antigua, anticipo que voy a revisar este criterio a punto tal de que voy a hacer coincidir el nacimiento de la filosofía con un poeta filósofo como Hesíodo. Hoy a la mañana, hoy a la tarde, recuerden, este lunes de abril, sigo esta visión tradicional, pero sepan que la voy a modificar. En antigua, en filosofía antigua, el tercer periodo
es el llamado período antropológico. Como siempre, trabajamos en griego, anthropos, hombre, y logos, saber, estudio. Esto quiere decir que se produce un desplazamiento del objeto de interés de la naturaleza y su origen al hombre insertado en la polis, en la ciudad o ciudad-estado. El nuevo interés coincide con un desplazamiento geográfico porque la filosofía se muda a Atenas con la figura dominante de Sócrates durante el siglo V antes de Cristo. El período, entonces, antropológico, un período, por otra parte, un período de fuertes resonancias éticas y políticas, porque la política es la actividad por excelencia del hombre. Muy bien. Vamos entonces al cuarto periodo. El cuarto periodo es el llamado periodo sistemático. Sistemático corresponde al siglo IV antes de Cristo y comprende las grandes figuras de la historia de la filosofía antigua, esto es Platón y Aristóteles. Digamos que el período sistemático se caracteriza por el intento de encerrar en un sistema abarcador los distintos espacios del saber. Se trata de pensar la
totalidad de lo real y esa tarea tuvo en Aristóteles una figura central. De este periodo sistemático, nosotros veremos después del feriado de la semana que viene, Platón, el punto en que ustedes estaban en condiciones de seguir, pero yo quise agregar algunos temas. El quinto periodo es el llamado periodo, cuidado con lo que viene, eudaimonológico, ahí lo escribí, y como siempre, vamos al griego, eudaimonía, quiere decir felicidad, y logos, una vez más, saber, estudio. Digamos que el nuevo objeto de interés y problematización es la felicidad como telos, una palabra griega que inmediatamente traduzco fin último, fin último del hombre. Se trata de la relación entre felicidad y bios, esto es vida, y tiene fuertes tintes ético-antropológicos, fuertes tintes ético-antropológicos. Corresponde a las filosofías post-aristotélicas, y ahí tenemos entonces los 5 periodos de esta historia de la filosofía antigua. Quiero volver entonces muy brevemente sobre el primero. Lo anuncio. Regreso al desplazamiento del período cosmogónico al período cosmológico para advertir que se trata del desplazamiento de un modo de pensar a otro modo de pensar. Esto significa que el mito apoyado en la divinidad como
elemento explicativo como elemento explicativo de Tapanta constituye un modo de pensar, un modo de ver lo real. Lo vamos a ver abundantemente en filosofía antigua, pero no partimos del mito como un pensamiento irracional o adolescente, infantil de la humanidad, sino una forma de ver el mundo. El período cosmológico supone la emergencia de otro sistema de pensamiento. La filosofía es ese nuevo sistema de pensamiento y la filosofía nace a partir de ciertas condiciones históricas que permiten su emergencia. Esto quiere decir que no se trata de un milagro, sino de un hecho histórico. El nacimiento de la filosofía constituye un hecho histórico de capital importancia, porque una nueva forma de captar el mundo ha surgido. Se trata del desplazamiento de la poesía propia del período cosmogónico a la filosofía propia del período cosmológico. Para pensarlo en el marco de los esquemas que expliqué el otro día, la divinidad constituye en el mito la arqué. Lo expliqué, el fundamento
de lo real de Tapanta. En la filosofía como saber emergente propio de la polis, la arge, el fundamento descansa en el logos, esto es la razón. Bien. Cuando vuelvan a escuchar la clase, hay un elemento que los puede confundir. Entonces, voy a salir al cruce. Logos tiene una enorme cantidad de significados. Van palabra, discurso, saber, estudio, razón. Lo que está naciendo es una nueva razón, distinta a la del logos, lo cual no invalida al logos como expresión humana. Muy bien. Voy a fin de la periodización. Esto era lo que quería reforzar en términos de una supuesta línea de tiempo imaginaria. Anuncio para el próximo bloque, luego de nuestro recreo, algo que los chicos de la mañana me comentaron que solamente fue nombrado y que en el programa tradicional de filosofía, en el que yo doy habitualmente, corresponde a un tema desarrollado. Por lo tanto, es lo que vamos a ver en el próximo bloque, que son los primeros filósofos. Esto es Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que es llamada por algunos helenistas la reunión de estos tres pensadores, la primera escuela filosófica. Bien, mis queridos, son las 5:27. A las 5:37 entramos para el último bloque. Un buen cafecito. Avisar antes que termine la reunión, ahora que somos pocos. Yo el 8
que sería la semana que viene no, porque es feriado, la otra clase. Yo a las 5:30 tengo doctor. Estoy Muy embarazada bien, y tengo querida. obstetra. ¿Tengo que Muy bien. presentar algún certificado? No, por favor. Mucha Gracias, suerte, querida, con el médico gracias, y el embarazo. muchas gracias. Retírate cuando sea, querida, cuando tengas que retirarte, para todo el mundo igual. ¿No faltan algunos? Esperamos unos minutos. A ver si entran y arrancamos. Ahí tenemos otra compañera. Bueno, arrancamos. Lo voy a terminar escribiendo en el chat porque tenemos 5 personas menos y bastante menos en relación al lunes anterior, pero no tendremos clases, por supuesto, el lunes que viene, y el lunes, ahí entra Paz, el lunes 8, lo voy a escribir, pero lo anuncio mientras espero gente, el lunes 8 probablemente sea el día que abra el parcial con un archivo que habrá que rescatar de mi segmento en el aula virtual y van a tener alrededor de 15 días para poder resolverlo y el modo, lo voy anticipando, de enviarlo es en forma de un archivo, que después daré las características, a mi mail personal ceciliacolombani@hotmail.com. No a través del aula virtual, porque no la sé usar. Bien, voy a lo que sé, que es dar un poco de filosofía. Vamos entonces a nuestro último bloque. Vamos a pensar en los jónicos o milesios como los primeros que filosofaron, y esta terminología obedece a que los primeros pensadores surgen
en Jonia, esto es una colonia griega del Asia Menor, actual territorio de Turquía, cuya, momentito que tengo a Raúl en sala de espera, de Turquía, cuya, ahora sí, capital era Mileto. De allí el nombre de jónicos por Jonia o milesios por Mileto. Son llamados físicos o naturalistas porque su objeto de interrogación, apaguen los micrófonos por favor para mejor calidad de la grabación, porque su objeto de interrogación es la naturaleza o physis, y ahí lo escribí en griego, de allí físicos. El concepto de physis implica para la época tanto el orden natural como el orden sociocultural. Se trata de una misma naturaleza o physis. Las explicaciones, como acabo de enseñar en el bloque anterior, las explicaciones en torno al origen de las cosas se alejan progresivamente del relato divino y el nuevo arjé es el logos, la razón. A este fenómeno se lo denomina proceso de secularización. Esto es el alejamiento progresivo, como dije, de la explicación mágico-religiosa. Se los denomina cosmólogos porque el objeto de observación importantísimo en este momento es un dato clave, la observación y de investigación
es el cosmos, el universo. Bien. Este pensamiento se da en condiciones económicas muy favorables. A partir de la reanudación de los viajes de Grecia por el mar, tomando contacto con los pueblos vecinos. Pueblos, me salió. Ustedes saben perdonar alguna falta porque esto de explicar y armar un discurso escrito no es nada fácil. Digamos entonces que las condiciones económicas, sociales y políticas son favorables para la emergencia de este nuevo saber. A partir de la observación como hecho decisivo, se producen dos preguntas fundamentales. Uno, ¿de dónde vienen las cosas? ¿O de dónde surge Tapanta? Una pregunta que ya, una palabra que ya tenemos perfectamente incorporada. La segunda pregunta es, ¿cómo se originan las cosas? Digamos entonces que el marco general del pensamiento se inscribe en la búsqueda de la arjé. Lo expliqué abundantemente el encuentro anterior. Esto es del principio primordial a partir del cual todo nace. Se trata de un principio, cuidado con lo que viene, no temporal, sino ontológico. Esto es el principio que otorga el ser a todas las cosas. Esto es a tapanta. El verbo dominante de este sistema
de pensamiento es gignomai, que significa nacer. Todo nace de este principio primordial y todo, cuidado, se disuelve en él porque hay un fin o término para cada cosa. De modo tal que lo que aparece un ciclo de nacimiento y término en el mismo principio primero o primordial, así lo llaman. En este sentido, ese principio es de carácter material. Por eso se los denomina materialistas. Ese principio tiene vida, energía propia. No es estático ni inmutable. Para Tales de Mileto, el primero, ese principio es lo húmedo o el agua al observar que todas las cosas nacen de lo húmedo. A propósito de esto, incluyo, atención, como texto un programa, un programa de Canal A. Lo buscan por YouTube como grandes filósofos Tales de Mileto. Está en YouTube. Me van a ver mucho más joven, notoriamente más joven, y me van a conocer mejor que en esta pantallita. Ahí va a estar este pasaje de lo cosmogónico a lo cosmológico y datos sobre Tales de Mileto. Bien. El discípulo de Tales es Anaximandro de Mileto, su sucesor.
Para Anaximandro, el principio no es un elemento determinado como el agua, sino un elemento indeterminado e infinito que llama apeiron. Apeiron. Esto es lo infinito, lo sin límite. No obstante, que no los confunda, el apeiron es de carácter material. Anaximandro fue para la tradición filosófica el primero que introdujo el término arge, principio, fundamento. Bien. Para nadie. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Por lo tanto, ven que hay una sucesión de maestros y seguidores. El principio vuelve a ser un elemento determinado como en Tales, pero lo considera infinito como Anaximandro, perdón. Ese elemento es el aire infinito. Bien. Vale decir que tenemos tres pensadores que han propuesto un elemento distinto a partir del cual Tapanta deviene o nace. Y a ese elemento Tapanta, todas las cosas, retorna al disolverse. Un ciclo, un esquema genético. En relación a la pregunta 2, digamos que la pregunta, valga la redundancia, la pregunta por el cómo se originan
las cosas. Vale decir que ocurre físicamente para que las cosas nazcan. La pregunta entonces apunta a un mecanismo que pasa ahí en ese principio para que las cosas nazcan. Entonces, volvemos a cada uno. Para tales, el agua es un flujo universal y en ese fluir arrastra lo que va formando. El agua fluye, 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 y en ese recorrido va formando las cosas. Las cosas, lo digo de otro modo, se van formando a partir del flujo universal del agua, del primer elemento. Para Anaximandro, las cosas se forman, cuidado, a partir de la separación de los contrarios, por ejemplo, el frío y el calor, por ejemplo, lo húmedo y lo seco, que están esos contrarios contenidos en el apeirón. En el apeirón, en ese infinito primordial. Digamos que la separación de los contrarios presentes en el principio se da por un movimiento en torbellino. En torbellino se separan los contrarios. Para Anaxímenes, el del aire, las cosas nacen a partir de un doble movimiento de rarefacción y condensación. El aire se condensa y se forma la nube, etcétera, 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 y
rareficado, le ocurren otros tantos cambios. Lo importante es ver el intento explicativo a partir de un discurso racional que apunta a los fenómenos naturales, prescindiendo de las explicaciones míticas. Digamos que no solo están haciendo la filosofía, sino también los primeros balbuceos de la ciencia griega. Bien. Hasta aquí, mis queridos, por lo tanto, le ponemos fin. De los jónicos, que era lo que quería mechar, ahora sí, vamos camino a Platón, luego de transitar algún aspecto general de Sócrates, que sé que en algunos prácticos se está viendo a través de la apología de Sócrates. Digamos entonces, para los que se han retirado o no están, no entraron, que el lunes 1 de mayo no habrá sesión, que el lunes 8 de mayo retornamos por la vía habitual y que allí daré seguramente ese día las pautas, momentito que escribí mal, las pautas del primer parcial a ser entregado 2 semanas a posteriori. Bien, hablaremos de todo esto, claro está, el 8 de mayo. Les dejo un beso muy grande, muy buenas semanas, muy feliz día del trabajo y nos estamos viendo el lunes 8. ¿Se entendió la clase? Perfectamente, profe. Bueno, me alegro mucho. Les dejo un beso grande y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.